competencias que está exigiendo el currículum para que se trabajen dentro del aula, pues tienen dos focos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la cultura musical, es decir, pues, la comprensión y el conocimiento de la historia de la música, del contexto en el que se produce esa historia de la música, y por otro lado, la interpretación de obras musicales, tanto de forma individual como colectiva. La elaboración de proyectos de este tipo, que son los que se deben de llevar a cabo en primaria, este tipo de actividades, ¿no?, son muy complejas y requieren mucho tiempo. Tiempo, como digo, y continuidad, porque, claro, la interpretación musical que se trabaja en primaria necesita un entrenamiento, primero en lenguaje musical, porque es el lenguaje que utilizamos para tocar cualquier instrumento, pero también, por otro lado, lo que es el entrenamiento propio en la técnica de los instrumentos. Actualmente se trabaja no solo la flauta, que casi pues, se trabaja muy poco ahora, ¿no?, pero se trabaja muchísimo con la voz, que también hay que aprender a cantar, se trabaja mucho con los instrumentos corporales, que también debemos aprender a utilizar, enseñar a nuestros alumnos a utilizar, mejor dicho, también con los instrumentos, por ejemplo, de placas, etc. Se trabaja por proyectos y estos proyectos requieren, como digo, un entrenamiento por parte de los profesores hacia los alumnos, ¿no? No es por tanto de extrañar que los docentes reclamen más horas de clase. Realmente es un clamor, tanto en primaria como en secundaria, una única hora de clase a la semana para desarrollar todos esos contenidos y competencias es poquísimo. Es más, no solo lo reclaman los docentes, también los propios alumnos reclaman una mayor formación. De hecho, cada vez hay más alumnos que se interesan por clases particulares, por tutoriales, etcétera, para completar esa formación, ¿no?, que para ellos es tan atractiva y que se queda, pues, en cierta medida un poco corta. En absoluto estamos ante una sociedad musicalmente ignorante, no creo que sea así. Actualmente hay un consumo exhaustivo de música, mucho más del que ha habido nunca, y un interés muy grande por la música. Tenemos a nuestro alcance muchísimas herramientas para poder estar al día en música, para poder escuchar la música que queremos. Es más, actualmente los conciertos en directo están llenísimos de gente, todo el mundo quiere escuchar música de distintos estilos, de distintos tipos. Las herramientas que tenemos para poder escuchar música son muchísimas, los tutoriales también son muchísimos y hay un gran interés. Quizá lo que el problema suele ser, o no sé si llamarlo problema realmente, ¿no?, pero quizá la dificultad es esa base, ¿no?, de cultura musical que debemos adquirir en las etapas previas, que nos hacen entender también lo que es la base de nuestra cultura musical, es decir, nos falta como conocimiento de ese contexto musical, esa historia de la música, que realmente forma parte de lo que es nuestra cultura. Consumimos mucha música, pero quizá la disfrutaríamos mucho más si conociéramos también todas esas raíces y el contexto de base, ¿no?, de esta nueva música. Por tanto, yo creo que la sociedad demanda y quiere y está muy formada en la música actual. La música está al alcance de la mano de todos, tanto para su formación de manera autodidacta o de manera autónoma, como, bueno, pues para escucharla y disfrutar sencillamente, pues, escuchando la música que más le interesa. Luego cada uno elige, ¿no? Cuanto más conozcas, cuanto más cultura musical, digamos, de base tengas, quizá esta elección pues, puede ser más acertada. Las nuevas tendencias musicales responden a una nueva creatividad, a un nuevo lenguaje, a un nuevo sonido apropiado y que se corresponde con la sociedad en la que estamos. Las nuevas tendencias musicales siempre han sido un poco denostadas por aquellas corrientes musicales del momento. ¿Qué sucede? Pues lo mismo que sucedía, por ejemplo, en los años 50 con el rock, ¿no? Aparece un movimiento musical, una tendencia musical rompedora, y es muy criticada por la música que se escucha en el momento. Sin embargo, la propia historia y el tiempo ha demostrado que tiene un grandísimo valor. Las nuevas tendencias musicales no sabemos todavía muy bien qué valor pueden tener a la larga. No nos gusta quizá esos ritmos reiterativos, buscados de una forma absolutamente voluntaria por el compositor. No nos gusta a lo mejor tanto ese tipo de instrumentos, ¿no?, el sonido de esos instrumentos, pero es que esos instrumentos musicales ahora, novedosos, ¿no?, tan tecnológicos, ¿no?, estas nuevas herramientas que tenemos informáticas, programas de edición de partituras, programas que nos permiten tocar un instrumento sin apenas saber música, todos estos sistemas, ¿no?, de edición de música que conviven con los instrumentos convencionales,
pues creo que aportan muchísimo a lo que es el futuro de la música y también de la educación musical. ¿Por qué no vamos a aprovechar de estas nuevas tendencias musicales las herramientas que nos aportan? Creo que es interesante pues, que entendamos que responden a una sociedad de consumo. También esta música es música de consumo inmediato, muchas de ellas de usar y tirar, simplemente para divertirse en un momento determinado, y estoy segura que no trascenderá y que no continuará quizá durante mucho tiempo. A lo mejor otra sí nos sorprende, pero desde luego lo que está claro es que las herramientas tecnológicas que utilizan han venido para quedarse, y los docentes yo creo que también podemos aprovecharlas pues para que nuestros alumnos de una manera fácil puedan desarrollar su creatividad, puedan componer, puedan incluso pues, tocar un instrumento e interpretar música sin tener grandes conocimientos del lenguaje musical o de la técnica musical. El grupo Contrapunto, el coro Contrapunto, pues es un coro estable, es un coro formado por unos 30 miembros aproximadamente, con una gran experiencia musical y muchos de ellos docentes de música. Pues en el coro hay varios profesores de música de conservatorio, hay varios profesores de música de institutos y de colegios de educación secundaria y también maestros de educación musical. Otros muchos miembros del coro se dedican a otras profesiones, pero con una larga experiencia musical, ¿no? Esto lo que nos facilita es el aprendizaje muy rápido de repertorio, y nos permite también abordar programas pues, complejos y programas como bastante ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, este último año pues, hemos interpretado el Requiem de Mozart en la Catedral Vieja junto con la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca. Fantástico, una experiencia increíble. También montamos en Navidad con la Banda Municipal de Música de Salamanca pues la Misa Pastoril de Nunes, un compositor brasileño. Bueno, en realidad lo que hacemos es que cada año nos planteamos un nuevo proyecto, siempre diferente, motivador para todos, porque como digo, llevamos muchos años trabajando y haciendo música y cantando, entonces nos apetece abordar programas un poco distintos, y sobre todo en el reto, ¿no? Digamos que está la mayor motivación también, y yo disfruto todo, o sea, desde la programación y preparación del programa a la documentación de la obra que vamos a trabajar o las obras que vamos a trabajar durante el curso, a cada uno de los ensayos y el trabajo con los compañeros, que son mucho más que un coro, ya somos casi una pequeña familia. Y por supuesto, bueno, pues interpretar luego nuestra música, la música que hacemos en público, pues al final siempre es muy, muy gratificante, ¿no? La salida profesional por excelencia es la docencia, por supuesto, ¿no? En centros de educación primaria. El maestro especialista en educación musical no solamente imparte la docencia en el área de música y danza, que es como se llama ahora la asignatura propiamente, ¿no? En el currículo. No solamente imparte, por tanto, las asignaturas de música, sino que también es profesor tutor, de forma que imparte las asignaturas troncales como matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Eso sí, el área de música, la asignatura de música la imparte en todos los cursos de la enseñanza primaria. Ese es, digamos, el lugar, ¿no?, por excelencia del maestro en educación musical con la especialidad, con la mención de educación primaria. Sin embargo, también es un trampolín muy importante para otro tipo de profesiones muy, muy cercanas, ¿no? Digamos, otros ámbitos de actuación casi, otros ámbitos de docencia. En concreto, es la antesala en muchos casos para la formación en musicoterapia. Tenemos un máster de musicoterapia en la Facultad de Educación muy bien valorado y muy interesante, ¿no?, donde, siendo la base la educación musical, el magisterio en educación musical, pues se puede acceder a estos estudios que trabajan tanto en clínica como en el ámbito educativo. Por otro lado, hay una demanda muy importante también de maestros en educación musical que tengan un doble perfil, el perfil de educación musical en primaria y además el perfil de educación musical en secundaria. Es decir, tenemos muchos alumnos y es un perfil muy atractivo para aquellas personas que han estudiado Historia y Ciencias de la Música o para aquellos que han estudiado en conservatorios, porque esa formación que ellos tienen en conservatorio en Historias y Ciencias de la Música le permite dar clases, ser docentes de música en secundaria y en bachillerato, por supuesto. Pero si hacen también la formación en educación musical en primaria, abarcan todo lo que es el campo de la educación musical, desde la educación infantil hasta el bachillerato. Y sobre todo en los centros concertados y privados se demanda mucho este perfil, porque buscan un único profesor que pueda desarrollar toda la educación, toda la docencia en música en el colegio.
Bueno, pues lo primero, que es una facultad abierta, moderna, dinámica, en la que presumimos mucho de que tenemos una dedicación muy importante hacia los alumnos de forma personal, en la que bueno, pues los profesores nos formamos continuamente y nos adaptamos a las nuevas necesidades, tanto sociales como a las nuevas necesidades legislativas o del currículo que van apareciendo, ahora con la LOMLOE, por ejemplo. Utilizamos muchísimas herramientas, ¿no?, de trabajo colaborativo, utilizamos y trabajamos muchísimo el ámbito práctico, ¿no?, de la educación, trabajamos en preparación de proyectos interdisciplinares y trabajamos, bueno, pues sobre todo intentando que nuestros alumnos tengan una buena formación, que así bueno, pues lo vemos claramente en los egresados, ¿no?, que prácticamente un porcentaje altísimo, ¿no?, muy alto, están trabajando en el ámbito educativo y en lo que han estudiado, ¿no? Por tanto, la calidad del profesorado, la formación, reciclaje del profesorado y sobre todo la atención que damos a nuestros alumnos, que se encuentran pues casi como con una familia que les va a acoger, cuidar y dar lo mejor de nosotros para su formación.